Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
de tal manera me amó.
Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque yo por mí. Yo le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que pude pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque yo por mí. Le seguiré, mi Dios, te seguiré a ti, Señor, te amaré. Su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque dio por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré, yo iré, Señor, te seguiré con mi alma, mente y corazón.
Que el Señor le bendiga, amado hermano. Damos gracias al Señor nuevamente que nos permite llegar hasta sus hogares a través de este mecanismo. Y queremos agradecerle a Dios que nos conceda el privilegio de escuchar su palabra nuevamente como cada domingo. Preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios y al finalizar esta meditación podamos nosotros poner en obra su santa palabra. Bendito sea Dios que hasta el día de hoy nos sostiene, aunque estamos en nuestras casas llevando adelante estas medidas establecidas por el gobierno, pero también hay la oportunidad de parte de Dios de buscarle a Él de todo nuestro corazón, y qué bueno que usted apartó el tiempo con su familia para escuchar en este día palabra del Señor. Le invito a que oremos antes de continuar. Póngase de pie, por favor, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en este día que nos concedes escuchar tu santa palabra. Rogamos que abras nuestros corazones, que seamos receptivos a tu palabra, pueda cumplir en cada uno de nosotros la obra perfecta, el propósito para la cual fue enviada, y que tenga cabida en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, y de esta manera nos conformemos a tu voluntad, podamos desarrollar en nuestro diario vivir el carácter tuyo. Gracias por tu palabra, perdona nuestros pecados. Por favor, límpianos de toda maldad, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre, a transitar en esta vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. En esta ocasión quisiera yo hablarles un tema que está titulado ¿Cómo permanecer sin desmayar? Permanecer sin desmayar. Y quién mejor que el apóstol Pablo, un hombre que vivía antes de que el Señor le arrebatara y lo trajera al conocimiento de su palabra, vivía haciendo cosas que él mismo acepta que las hacía por ignorancia. Pero cuando el Señor le llamó al ministerio, lo vimos transitar toda su vida sin retroceder, sin desmayar, hasta el fin de sus días. Y es un ejemplo para nosotros de vida, de sacrificio, de esfuerzo y de cumplir el propósito para el cual Dios le había llamado. Y justamente de eso quisiera hablarles en esta ocasión. Tomaremos solamente 2 versículos, si desea buscarlos, si no va a aparecer en su pantalla. El primero es Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y el segundo, Isaías 41:10. Gálatas 6:9 dice de la siguiente manera: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las palabras que resaltan en estas 2 porciones que hemos leído, la primera de ellas escrita por el apóstol Pablo es: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una ley que se llama la ley de la cosecha. Lo que uno siembra lo va a recoger, lo vas a cosechar un día. Si sembramos lo bueno, cosecharemos bendiciones, lo bueno. Si sembramos lo malo, cosecharemos evidentemente lo malo. Lo que el apóstol Pablo está enfatizando aquí es, número 1, no nos cansemos de hacer la voluntad de Dios, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, recibiremos las bendiciones de Dios si no desmayamos. Y por otro lado, el profeta Isaías dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Y amado hermano, ¿quién de nosotros no hemos en algún momento de nuestra vida pasado por cierto desánimo? ¿No hemos sentido desmayar a causa de las dificultades que enfrentamos en este mundo hostil, lleno de dificultad, de problemas, de asuntos que a veces rebasan la vida nuestra? Creo que todos con sinceridad hemos atravesado en algún momento de nuestra vida el desánimo. Pero
quisiera en esta ocasión recordar las palabras del Señor Jesucristo que nos dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice San Juan 16:33. Es importante que al ir adentrándonos en esta meditación podamos entender que tenemos primero el Señor mismo a través de su palabra animándonos a seguir adelante y no desmayar. Por otro lado, tenemos las promesas también del Señor de saber que en este mundo, un mundo con mucha dificultad, con muchos problemas actualmente, con males que nos están atacando como es este que hoy estamos viviendo, el Señor una vez más nos dice: no desmayes, no temas. En este mundo vas a enfrentar dificultad, pero confía, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor por esa confianza que Él nos deja en su palabra. Y qué importante es que tú y yo confiemos en el Señor. Él ha prometido por su palabra, no solamente nos anima, nos da fuerza, nos da aliento, sino Él también nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en Mateo 28:19. Todos los días hasta el fin del mundo. Así que, ¿vale la pena seguir adelante en nuestra vida cristiana? Sí, hermano. Amén. Vale la pena. Entonces entendamos esto para que cuando la dificultad llegue a tu vida, el desánimo, el problema y sientes que no tienes más fuerzas para seguir adelante, recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Vale la pena concluir la carrera, vale la pena levantarse en el nombre de Jesucristo, vale la pena seguir adelante en nuestro encargo, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando enfrentes la dificultad, llámese enfermedad, algún problema económico, quizá alguna dificultad en tu familia o tal vez alguna persecución por causa del Evangelio, el problema que sea, la dificultad que sea, recuerda que el Señor está contigo. Bendito sea su santo nombre. ¿Y quién mejor, como dije al principio, para poder tenerlo como una referencia, un ejemplo de perseverancia? Es el apóstol Pablo. Hoy quisiera compartirle 4 secretos que el apóstol Pablo encontró en la Biblia, que él ahora nos escribe por la palabra del Señor y nos dice. El primero de ellos es, primero, saber que Dios te llamó. Saber que Dios te llamó. Es el primer secreto. Y quisiera yo leer segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Todos nosotros, el día que por la misericordia del Señor venimos a los pies de Cristo, ¿qué éramos antes de conocer al Señor? ¿Vivíamos fuera de su voluntad? ¿Siguiendo las corrientes de este mundo? ¿No teníamos propósito alguno? ¿Vivíamos según la usanza del mundo, haciendo planes en lo personal, en lo económico, pero el Señor no figuraba en nosotros? Pero bendito es el Señor, que Él descendió del cielo, vino a morir a la cruz del Calvario, y a través de esa sangre preciosa de su cuerpo que fue partido, nosotros fuimos rescatados, fuimos llamados a este precioso ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación. Y todo lo que hemos recibido lo tenemos de manos del Señor y es un privilegio servir a Dios. Y el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, usted lo puede leer en casa, desde el versículo 11 al 22, está hablando de este ministerio que dice de la siguiente manera, no lo busque, yo lo voy a leer brevemente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y una vez más dice que Dios estaba en
Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de reconciliación o la palabra de reconciliación. ¡Qué bendición! Que después de vivir perdido, ahora el Señor nos llama al ministerio. Y cualquiera de nosotros pensaría, hermano, pero solamente yo no tengo ningún otro encargo especial. Pero todos, mínimo, hemos recibido de parte del Señor en nuestros corazones su santa palabra, la poderosa palabra del Señor, el evangelio que transforma y cambia vidas. De ese ministerio le estoy hablando. Y cuando entendemos que quien me llamó es el Señor, entonces tomamos valor, seguimos adelante. Y el apóstol Pablo tenía bien claro que el Señor es quien le había llamado ahora para llevar su palabra a los gentiles, para predicar no solamente a las personas comunes, sino también a los reyes, a hombres importantes. Él sabía que Dios le había llamado y Dios le iba a sostener. Cuando un cristiano se desanima, es un cristiano derrotado. Cuando desmaya a un cristiano, se abandona totalmente y pierde todo interés por las cosas de Dios, por su vida, por todo aquello que le rodea. Es muy peligroso. Entendamos que no hay nada que te separe del amor de Dios. Nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Pero es importante, hermano, que no se nos olvide que el Señor está con nosotros, Él nos llamó y Él nos va a sostener. No te desanimes. Cuando te desanimas, cuando te abandonas, cuando te olvidas del poder de Dios, entonces te estancas y los problemas te agobian y es mayor el desánimo. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 4, del 8 a 9, no lo busque, yo lo voy a parafrasear, dice de la siguiente manera: aunque estamos atribulados en todo. Él en su vida encontró muchas tribulaciones a causa del evangelio de Jesucristo. Era un hombre sin doblez, echado hacia adelante. Y por esa pasión que él mostraba, entonces encontró mucha dificultad en su vida, muchas tribulaciones. Por eso él escribe esta carta a Corinto y le dice: aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Puedes enfrentar dificultad y sientes desmayar, pero acuérdate, no te angusties, porque el Señor está contigo. Ten ánimo, en apuros, mas no desesperados. Cuando te desespera, cometes locuras, tomas decisiones equivocadas, pasas por encima de cualquiera. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo: estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Mi confianza está puesta en el Señor. Perseguidos, mas no desamparados. Puedes sufrir persecución a causa del evangelio. Te pueden señalar. Podrías ir inclusive a la cárcel. Podrías ser señalado por tus vecinos, aún por tu propia familia. Pero escucha lo que dice el Señor: no estás desamparado. Tu Padre Celestial, aquel que te rescató, está de tu lado. Amén. Derribados, pero no destruidos. Podrías sufrir aún en tu cuerpo físicamente, tener alguna pérdida material, pero no estás, como dice aquí, destruido. El Señor está contigo. Así que ¿vale la pena seguir adelante, hermano? Sí, vale la pena. Una cosa es estar en problema y otra cosa es que el problema te agobie y caigas en la desesperación, tus fuerzas se vayan, tu ánimo por vivir. Eso no es correcto. Tenemos la bendición del Señor que Él nos llamó. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, llegan al Mar Rojo, ellos vieron un problema para no avanzar, una dificultad, y empezaron a decir: para eso nos ha traído el Señor aquí, para morir, que acaso no había tierra suficiente y sepulcros allá en Egipto. Estaban ellos viendo el problema y quedaron atrapados, pero se olvidaron que Dios manifestó su poder a través de Faraón, enviando las 10 plagas poderosamente. Vieron el poder del Señor, pero eso lo habían olvidado. Y vieron el problema. Cuando tú desmayas en tu vida, en tu transitar en esta vida,
ves el problema y dejas de ver el poder de Dios a tu favor, detienes el poder de Dios a tu favor. Si Dios había sacado a Israel de Egipto, bueno, era por un propósito. Dios había mostrado su poder, pero ellos lo olvidaron y no creyeron que Dios abriría el mar. Y cuando empiezas a dudar, cuando desmayas, te empiezas a soltar de la mano de Dios y empiezas a confiar en tus propias fuerzas. No acontezca eso en tu vida, amado hermano que me escuchas. Tómate de la mano del Señor, no te desanimes por ninguna manera. Un día, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y les dijo, crucen a la otra ribera en el mar de Galilea. Entre tanto que yo voy, despido a la multitud. Era aún por la tarde. Y ellos subieron en la barca porque el Señor les mandó que avanzaran y cruzaran a la otra ribera. Mientras Él despedía a la multitud, después de que lo hizo, se quedó orando. Entró la noche, llegó la medianoche y entonces la barca en la que iban los discípulos fue azotada por un fuerte viento, las olas, y ellos remaban con fuerza y no podían, y ya habían perdido el ánimo, el aliento, sin fuerza, ya se habían abandonado totalmente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se olvidaron? Si el mismo Señor Jesucristo le dijo, vayan, suban a la barca, crucen a la otra ribera y yo les voy a alcanzar allá. Y esto pareciera que también se repite en la vida de los cristianos. Nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Somos peregrinos tan solo aquí en la tierra. Un día estaremos con el Señor. Nuestro reino no es este reino. Estaremos con el Señor para siempre. Por eso el ánimo que el apóstol Pablo nos está dando a través de su palabra, de estas cartas que él escribió para decir, hermano, atravesemos, caminemos por este mundo lleno de dificultad y al final estaremos con el Señor. Vale la pena seguir adelante en nuestra vida. Dios nos llama a no solamente a comenzar bien, sino a concluir bien. El segundo secreto que el apóstol Pablo encontró es que el hombre exterior se deteriora, pero el hombre interior se renueva, así como dice 2 Corintios 4:16. Leo, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Sí, amados hermanos, el hombre interior se renueva de día en día, aunque exterior se desgasta. Y es que así sucede. Esta estructura física va envejeciendo. Todos los días estamos muriendo. Todos los días. Pero ¿qué le permitía al apóstol Pablo permanecer firme, constante en el llamado de Dios? Esto que estamos leyendo. Él entendía que la estructura física iba a morir un día y se estaba desgastando, pero no obstante, dice él, el interior se renueva de día en día. ¿Qué significa eso? Que cada día que pasa y estás confiando en el Señor, estás perseverando, estás firme, tus fuerzas se van a renovar. Pero si tan solo retrocedes, perderás fuerza. Pero Dios nos anima, amados hermanos, a confiar plenamente en Él. Entonces sentirás que tu fuerza se está renovando de día en día. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Las tribulaciones y presiones que el apóstol Pablo encontró en su ministerio, en el encargo del Señor, no debilitaban su estructura física, pero no el hombre interior. Así que cuanto más dificultad encuentres en tu vida, entiende, Dios está contigo. Ya vimos, Él ha prometido que estará contigo. Él nos ha dicho que en el mundo vamos a tener aflicción, pero Él nos invita a confiar plenamente en Él. Y justamente eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Tanto más dificultad tenía, seguía avanzando. Él entendía que aunque los años iban pasando sobre él, no obstante, el hombre interior, el nuevo hombre, el que es fortalecido por la presencia y el Espíritu de Dios, se renueva de día en día. Gloria al Señor, porque tenemos esta esperanza. Así que cuando venga la dificultad, acuérdate de estas palabras. Isaías 40:31 dice lo siguiente: pero los que esperan
en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes tendrán nuevas fuerzas? Los que esperan en el Señor, que a pesar de los problemas están firmes sin moverse de la fe, mirando hacia adelante. Esos hombres y mujeres de Dios tendrán nueva fuerza y podrán pasar los años. Quizá eres joven, llegará el tiempo en que cumplas 40, 50, 60 y si no desistes de hacer la voluntad de Dios, tu fuerza será mayor y seguirás predicando, seguirás anunciando, seguirás cumpliendo el ministerio y vendrán los problemas y aunque golpeen a tu vida, quizá venga la enfermedad, tú seguirás adelante porque tú has decidido por la gracia de Dios continuar adelante. Entonces tendrás fuerza, como dice aquí, como las águilas. Gloria al Señor. Así que vale la pena seguir perseverando, que el problema no te detenga. Marcos 10, 29 al 30 dice lo siguiente. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Vale la pena seguir adelante? Amén. Vale la pena seguir adelante. Para no desmayar es importante que centremos nuestra vista en aquellas cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras. Las que no se ven son eternas. No pongas tu mirada en las recompensas de este mundo, aunque Dios te dará las cosas necesarias. No confíes en el mundo y las cosas que el mundo te pueda dar. Cuando dice aquí que cualquiera que haya dejado padre o madre, no está hablando de abandonarles, sino de establecer prioridades. Y el cristiano debe establecer prioridades. Tu vida física, tu vida material, aquellas cosas perecederas de este mundo no sostienen a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que sostiene eso es tu vida espiritual. Pero con el vaivén de la vida establecemos prioridades equivocadas, le damos más importancia al quehacer de este mundo que a la obra de Dios. Por nada debe suceder así. Tu vida es sostenida por cuanto estás trabajando en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, la obra del Señor. Lo espiritual sostiene lo material. Lo espiritual sostiene lo físico. Todas aquellas necesidades que tienes en este mundo, Dios te las va a suplir, pero si permaneces en Él. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo aún estaba decidido. Cuando la estructura física, él fue tomado preso, inclusive murió por causa del evangelio, él lo tenía bien claro. Él decía, para mí el vivir es Cristo, es morir es ganancia. Él sabía que en este mundo era solamente peregrino y que Dios lo había mandado a una comisión y él aún hasta sus últimos días, él no desistió de perseverar en aquello para lo cual Dios le llamó. Todos nosotros, con pandemia y sin pandemia, con dificultades o sin dificultades, con problemas, con enfermedades, con lo que sea, no desistamos de hacer la voluntad de Dios. Eso no es bueno. Tanto más viene la dificultad, la tribulación, la angustia, yo sigo hacia adelante y cumpliré el propósito para el cual el Señor me llamó. Tercer secreto que encontramos en la palabra de Dios. Nunca dejes de tener comunión con Dios. Nunca dejes de tener comunión con Dios. Juan 15, 4 al 5 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Decía yo, cuán importante es tener comunión con Dios.
Cuando pasas tiempo a solas con el Señor, cuando meditas en su palabra, le conoces, conoces sus propósitos, conoces la voluntad para contigo. Pero cuando perdemos esa comunión, nos soltamos de la mano de Dios. ¿Y cómo podemos tener comunión con el Señor? Bueno, en principio con su palabra y a través de la oración. Cuando la dificultad, el desánimo, el cansancio venga a tu vida en algún momento, si estás teniendo una comunión plena con el Señor, si estás pasando tiempo a solas con Dios, serás fortalecido, tal como lo vemos en la Biblia. Pero cuando pierdes tu comunión con Dios, vendrá el problema y cualquier situación pequeña te hará desmayar si no estás pasando tiempo a solas con el Señor. Cuán importante es que, como dice el libro de Juan que leímos hace un momento, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros si no permanecemos en él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en él, si permanecemos en el Señor, si tenemos comunión con él, entonces llevaremos, como dice aquí, mucho fruto. Esas son bendiciones. Si tú permaneces en el Señor, Dios no tiene problema en bendecirte. Quiero decir con esto que los cristianos no enfrentamos dificultades, ya lo dije al principio, creo que todos. El cristiano también enferma, el cristiano también sufre pérdida de algún familiar, el cristiano tiene problemas, es angustiado, es atribulado, es lo que estamos viendo en el ejemplo del apóstol Pablo, todo lo que vivió. Pero cuando estás en el Señor, estás teniendo comunión con Él, Dios mismo te va a librar. Pues ya lo dijimos al principio, en este mundo tendremos aflicción, pero Él nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Ahí radica el éxito. Pero cuando te desconectas del Señor, te sueltas de su mano y estás atrapado en el vaivén de la vida, en el ritmo de la vida, y viene la dificultad, desmayas porque estás soltado de la mano de Dios. Y Dios es fiel y es suficiente en nuestras vidas para librarnos de los problemas que enfrentamos todos los días. Toma tiempo para orar a Dios. Es importante que seamos disciplinados en la oración. No se te vaya el día sin, por lo menos, digo yo, mínimo haber orado 3 veces en el día. Y no 1 minuto. Y decirle a Dios, gracias Señor por todo, perdona mis pecados, amén. Eso no es una oración. Mínimo creo yo que debemos pasar, por lo menos durante todo el día, de 1 a 2 horas en oración. No hablemos de leer la palabra de Dios, pero que no se te vaya el día sin orar, sin leer y meditar en la palabra de Dios, porque entonces estarás debilitado y cualquier situación te va a tirar, te va a tumbar, vas a ser arrastrado. Entonces, hermano querido, por favor, entendamos que tener comunión con el Señor es nuestra garantía, es una victoria segura cuando estamos teniendo comunión con el Señor. Jesús, tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Cuando en su humanidad Él se angustiaba, estaba angustiado sobremanera cuando Él sabía que iba a morir, pero tenía bien claro cuál era el propósito, la salvación de los hombres. Aún así, en la humanidad, Él se angustiaba y se afligía y oraba al Padre. Pasaba tiempo a solas con el Padre. Y en esos momentos de dificultad venía el Padre respondía, su Padre Celestial respondía y un ángel venía y le fortalecía. ¡Qué hermoso! Y justo eso es lo que pasa cuando estés desmayando en tu vida y estés queriendo abandonar todas las cosas y aquel encargo, seas líder, anfitriona, el cargo que tengas en la estructura de la iglesia, cuando tomes la decisión de abandonarlo, acércate a Dios y exponle los motivos a Dios y verás que Dios te va a fortalecer. Así lo hacía el Señor Jesucristo. No pierdas tu comunión con Dios.
Según los índices de divorcios, las razones por las cuales los divorcios se dan, mayormente hay 4 razones principales. Y la primera de ellas es la mala comunicación que existe en los matrimonios. Imagínate una pareja sin hablarse o tener mala comunión, mala comunicación. No se entienden. Y cuando hay mala comunicación, no se podrán entender respecto de las cosas que hay que decidir, de aquellas cosas que son prioridad, etcétera, etcétera. Y cuando hay una mala comunicación, pues el divorcio está a la puerta. Pero cuando hay una buena comunicación, hay una relación íntima, cercana, hay diálogo, hay acuerdos, hay soluciones, hay voluntad, entonces el matrimonio va a permanecer. Y un cristiano que no tiene comunión con el Señor se está debilitando todos los días. Antes orabas, no sé, 10 minutos quizás, hoy solo por la prisa, 5 minutos, y no lees en días. No usas la Biblia en días. De repente por las muchas ocupaciones te olvidas de orar y no tomas un tiempo especial para pasar a solas con el Señor, cerrado, como dice su palabra, tu cámara, tu lugar en secreto, el Señor te mira allí y el Señor, tu Dios, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando dice cerrada la puerta es, toma tiempo, un lugar especial para eso, y Dios te va a ayudar. Gloria al Señor. Por último, para ir concluyendo, el cuarto secreto para no desmayar que el apóstol Pablo encontró en la palabra del Señor. El sello de Dios para nuestras vidas. ¿Qué significa eso? El Espíritu de Dios en nosotros. Sí, hermanos. Vamos a leer lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sí, amados hermanos, el sello del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo es nuestra garantía. No solo en esta vida, sino eternamente. ¿Qué significa eso? Que es un sello para siempre. Es la presencia de Dios en tu vida. Qué hermoso saber que ahora el Señor habita en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Y si el Señor está contigo, ¿quién podrá contra ti, hermano? ¡Qué bendición! Por eso el apóstol Pablo entendía claramente, y solo voy a parafrasear lo que ya leí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo además creído en la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y amado hermano, es un sello eterno. ¿Qué significa eso? Que nadie podrá tocarte, a menos que el Señor lo permita. A veces creemos que porque estoy siendo un cristiano fiel, haciendo las cosas que el Señor me ha encargado, nadie me va a tocar, no voy a enfermar, no voy a tener problemas, siempre voy a tener mucho dinero. Eso no es así. No es así. El cristiano enferma, ya lo dije, también es atribulado, también enfrenta dificultad, también se muere. Pero si esto de lo que estoy hablando, la enfermedad viene a tu vida, el problema viene a tu vida y te está angustiando y estás abandonando todo lo que el Señor te encargó, pero tú bien sabes que tú mismo estás motivando porque te has apartado del Señor, tu corazón es desobediente, eres rebelde, tienes en poco la obra de Dios, claro, pues estás cosechando lo que has sembrado, pero no puedes cosechar lo malo cuando estás haciendo lo bueno. Cosechas lo bueno cuando haces lo bueno, pero en todo ese caminar, si es la voluntad de Dios, serás tocado por la enfermedad. Si es la voluntad de Dios, tendrás problemas económicos en la familia, todo eso, pero Dios está contigo.
La presencia de Dios, su Espíritu Santo en nuestros corazones es nuestra garantía y nada ni nadie nos podrá separar. Quisiera yo leer lo que dice Romanos capítulo 8, en el versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque tenemos la garantía. Nadie nos podrá tocar. Nadie podrá hacernos frente si Dios no lo permite. Pero eso no nos debe preocupar, no debemos estar angustiados. Señor, ¿no será que puede enfermar? Debemos ser buenos mayordomos de nuestros cuerpos y de todas aquellas cosas que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Pero si Dios lo permite y es su plan y es su propósito, también seremos tocados por las cosas de este mundo. ¿Qué le pasó a Job? Tenemos el claro ejemplo de Job. Un hombre temeroso, un hombre que hacía sacrificios al Señor y de repente Dios le autorizó a Satanás que perdieran sus bienes, su familia, y después de eso, no conforme, también le autorizó a Satanás que tocara su cuerpo, y conocemos la historia. Y le vino una sarna maligna y sufrió Job, pero en todo ese proceso no pecó, mantuvo su fe, su integridad. Y al final las palabras, usted lo puede leer ahí en el capítulo 1, no atribuyó al Señor, Job no atribuyó al Señor ninguno de los males que le habían sucedido. Las palabras de Job fueron: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Gloria al Señor. La fe tiene que ver, hermanos, con prepararme para aquellos problemas que puedo enfrentar. La fe nos prepara para eso, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nadie tocará tu vida, ni aun Satanás. Solo Dios le autoriza. De otra manera, sigue adelante, hermano. Sé fiel en la obra del Señor. No te desvíes. Pon tu mirada en Él. En Él estás seguro. Vale la pena seguir luchando en nuestra vida cristiana. Qué bueno que estás perseverando, pero seguramente hay más por hacer, hay muchas cosas por hacer. Por eso en este día te digo, hermano, levántate en el nombre de Jesucristo. Si estás apocado, si estás viviendo una situación de desánimo, de poquedad para con el Señor, en el nombre de Jesucristo te digo en este día, levántate, vale la pena luchar, sé valiente, que mayor es lo que vamos a recibir un día. Pero no estamos trabajando y haciendo eso por lo que vamos a recibir, sino por lo que ya hizo el Señor a nuestro favor. Entonces, por gratitud al Señor, sigamos trabajando en esta su obra. Como dice Él en su palabra, puesto los ojos en Jesús. No vea los problemas. Hoy es el COVID, esta enfermedad que ha asolado al mundo, mañana puede ser algo terrible, pero eso no nos detenga. Sigamos adelante. Si tenemos un encargo de parte del Señor, este precioso ministerio de la reconciliación, hagámoslo aún en tiempo de pandemia. Hablemos del Evangelio de Cristo, del amor de Dios. Hay mucha gente que está abriendo sus corazones, también hay muchos que se están endureciendo, pero que eso no nos detenga. Sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo y Dios nos va a bendecir. No mirando nosotros las cosas que se ven, los problemas en este mundo, sino las cosas que no se ven. Porque las que no se ven son temporales. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Pero solo lo vamos a conseguir no desviando nuestra mirada del Señor Jesucristo. Le invito a que nos pongamos en pie.
vamos a concluir. Quisiera yo recordar lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:6. Póngase en pie, vamos a hacer una oración. Antes quisiera yo mencionar lo que dice este versículo, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios te llamó, Dios te sostendrá. Decídete por el Señor. Procura hacer la voluntad de Dios. Esfuérzate. Que tu pasión sea cumplir la obra para la cual el Señor te llamó. Que fiel es el que prometió. Fiel es el que te llamó. Nada te hará falta. Él está contigo. No te desanimes. Levántate en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. A través de ella encontramos fuerza, dirección, corrección. Somos disciplinados. Y tú nos hablas todos los días con mucho amor a través de ella. Por eso te pedimos en este momento que nos des fuerzas para seguir adelante. Que no desmayemos, que sigamos adelante, perseveremos, que seamos constantes, seamos fieles en el encargo, cualquiera que sea el que tú nos hayas confiado. Y el día que tú nos llames, podamos levantar nuestra mirada a nuestro rostro, sabedores de que hemos cumplido, no solo en aquellas cosas que tú nos encargaste, sino que hicimos más. Según nuestras fuerzas, hicimos un mayor esfuerzo. Tú nos vas a recompensar. Bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y te animo a seguir adelante en tu vida cristiana. Amén.